Hola, dentro del curso en el que están participando, vamos a tratar de hablar hoy día de asociación versus causalidad, que a veces es una relación o una diferencia que eh, cuesta o uno instintivamente tiende a pensar que se trata de la misma cosa. No tengo ningún conflicto de interés respecto al tema que voy a hablar y lo primero que voy a decir es que la asociación no es lo mismo que causalidad. Ya con eso ya podríamos dar por terminada la clase, pero la vamos a desarrollar un poco más. Por lo tanto, lo vamos a decir de nuevo. Asociación no es lo mismo que causalidad. Esto es una cosa que está súper vigente y de hecho cada cierto tiempo o con mucha frecuencia nos vemos enfrentados a situaciones en que no sabemos realmente si algo que estamos viendo en un trabajo científico corresponde a solamente a una asociación o corresponde a un factor de causalidad. Por ejemplo, en este trabajo publicado en el año 2014, ellos lo plantean directamente, digamos. Si pensando que el síndrome del iris flácido intraoperatorio, eh, que nosotros conocemos clásicamente, se relaciona o no con el tratamiento con duloxetina, planteándolo si es casualidad, si es una asociación o solamente es casualidad. Y separar la causa de la asociación de repente puede ser complicado, por eso tenemos que ir adentrándonos un poco en las diferencias, en la historia y cómo esto se ha ido desarrollando en el tiempo. Si miramos esta relación que tenemos acá, en que se relaciona el número de gente que se ahoga cuando se cae en una piscina versus a la cantidad de películas en que Nicolas Cage ha aparecido, si se correlaciona por año, llegamos a una correlación del 66%, que es bastante buena. Y podríamos decir que ojalá Nicolas Cage lo haga más películas. Eso lo podemos llevar aún más al extremo o tener datos aún más eh, decidores, por ejemplo, con esta otra comparación, con esta relación entre la tasa de divorcios en Maine y el consumo per cápita de margarina. Esos dos hechos tienen una correlación de 99,26%, con un R de 0,99. Y si miramos, por último, el gasto en Estados Unidos en ciencia, espacio y tecnología, lo correlacionamos con la cantidad de suicidios por estrangulación, ahorcamiento o sofocación, tenemos una correlación aún más estrecha, 99,79%, un R de 99,8. Pero la premisa fundamental de la epidemiología es la enfermedad no ocurre ni se distribuye al azar. Y eso es muy importante. Su propósito, entonces, es identificar las condiciones que pueden ser calificadas como causas de las enfermedades, distinguiéndolas de las que se asocian únicamente a ellas por azar. Y ahí ya tenemos nuestra primera diferencia y es la diferencia que vamos a ir ahondando cada vez más a medida que vaya avanzando la presentación. ¿Qué es lo que es el azar? El azar básicamente es la casualidad, es el caso fortuito. Y aquí vamos a hablar de algo que yo encontré muy interesante, que es el teorema del mono infinito. El teorema del mono infinito afirma que un mono, pulsando teclas al azar sobre un teclado durante un periodo infinito de tiempo, seguramente podrá escribir la obra completa de Shakespeare en algún momento de ese infinito. Eso lo postuló, digamos, Emile Borel en el año 1913 en el trabajo que está escrito ahí. Bueno, Jace Anderson, que es un programador norteamericano, desarrolló un proyecto con millones de monos virtuales tecleando. Partió el 21 de agosto del 2011 con los millones de monos tecleando al azar.
Y para el 23 de septiembre, o sea, un mes y 2 días después de que había comenzado con su proyecto, ya estos infinitos monos virtuales habían escrito el poema de Shakespeare, A Lover's Complaint. Ese es un poema que tiene 47 versos y cada uno de esos versos tiene 7 líneas al mes. Por lo tanto, la afirmación de que en un infinito espacio de tiempo los monos escribiendo al azar van a poder lograr escribir la obra completa de Shakespeare es cierto. Por supuesto, va a estar escrita entre medio de un montón de letras y palabras ininteligibles. Pero el concepto que tenemos que tener aquí es que por azar puede ocurrir cualquier cosa. Y el azar es lo que tenemos que eliminar y limpiar cuando queremos lograr una relación causal. La investigación epidemiológica, ¿qué es lo que quiere? Es establecer las causas, por supuesto, del fenómeno de interés, en este caso la enfermedad. Una causa de enfermedad desde el punto de vista de la epidemiología es un evento, condición, característica o una combinación de estos factores que juegan un papel importante en el desarrollo de la enfermedad. ¿Cuáles son las características de toda relación causal? Esto es muy importante. La temporalidad. La causa debe preceder al efecto. Y eso a veces es difícil de identificar. La dirección. La relación entre ambas va desde la causa al efecto. Y la asociación es entendida como la cuantificación del grado de la relación. La causalidad, entonces, es el estudio de la relación etiológica entre una exposición, una causa, y la aparición de un efecto. Esto es la primera asociación etiológica que se hizo sobre el cáncer. Los desollinadores de chimeneas y el cáncer de escroto. Esto lo hizo, ustedes lo conocen, Sir Percival Pott, que en 1775 fue el primero que estableció una relación causal cáncer de escroto que podía ser causado por un cancerígeno ambiental. Era un cirujano del Hospital San Bartholomew en Londres, conocido por, como ustedes saben, la enfermedad de Pott, que es la tuberculosis de la columna vertebral, la fractura de tobillo de Pott, etc. Un hombre muy brillante, que tuvo un error, sí, que en 1971 publicó que la extracción de cataratas era solamente una moda pasajera y que él continuaría abogando por reclinar el cristalino. Bueno, todos tenemos nuestros errores y Sir Percival Pott no estaba libre de ello. Gracias a esto, como vamos a ver un par de diapositivas más, se redactó el acta de 1778 sobre los desayunadores, que fue una ley en el Parlamento británico que se aprobó para tratar de detener el trabajo infantil. Muchos niños de hasta 4 años estaban siendo utilizados como desayunadores. Y esta acta establecía que ningún niño debería ser aprendiz obligado de desayunador antes de los 8 años. Acá nosotros tenemos que empezar a ponernos en contexto de la época en que estamos hablando, porque, claro, uno mira todos los sucesos históricos desde el punto de vista de ahora, del 2020, pero el mundo ha cambiado mucho en los últimos años y estas personas, estos doctores, estos científicos, estaban expuestos a realidades que eran, y certezas, por decirlo de alguna forma, que eran absolutamente distintas a las que tenemos ahora. Esto es muy importante en la historia de la medicina, es un hito, el marcar y el ser el primero en mostrar una prueba ambiental para el desarrollo de un tumor maligno. Como ven ahí, se publicó, se fue presentado, etcétera, y hizo los cambios en la legislación que conversamos. Si tienen tiempo de leerlo, es muy interesante el desarrollo histórico. Pero aquí empieza inmediatamente la confusión y empieza inmediatamente el problema para determinar
la diferencia entre causa y asociación. ¿Por qué? Porque el oficio de desollinador fue común tanto en Europa como en Norteamérica durante el siglo XVIII. Y el cáncer, el POTS o Chimney Sweep Cancer, era encontrado predominantemente en los desollinadores londinenses. No era tan frecuente en los desollinadores americanos o en los desollinadores del resto de Europa. ¿Y por qué? Porque los conductos de las chimeneas eran mucho más estrechas en Londres, porque las casas estaban mucho más apretadas, y los londinenses a menudo contrataban niños pequeños, entre 4 y 7 años, que podían pasar a través de esos conductos. Además, las malas condiciones de higiene en ese momento significaba que esos niños se bañarían normalmente una vez al año y a menudo trabajaban desnudos para poder entrar y salir por estos pequeños conductos sin enganchar su ropa. El repetidamente exponer su piel directamente en contacto estrecho a las toxinas del hollín de la chimenea aumentaban el riesgo. Y en Inglaterra, en ese momento, no existía una ley que regulara el trabajo infantil. La primera ley de desollinadores se aprobó en 1788, como vimos previamente, y ahí se declaró que la edad mínima para trabajar era de 8 años. Entonces hay una serie de factores extras, aparte del hecho de trabajar como desollinador, que llevaban al desarrollo de cáncer. Por lo tanto, los factores causales de las enfermedades, como ya vimos, pero vamos a resumir, pueden ser políticos, psicológicos, relacionados con el medio ambiente social y cultural, biológicos, relacionados con el medio ambiente físico, económicos, relacionados con los servicios de salud y relacionados, por supuesto, con el ámbito laboral. La causalidad. Entonces, los efectos, la causalidad, como vimos, es el estudio de la relación etiológica entre una exposición, una causa, y la aparición de un efecto. Y estos efectos pueden ser enfermedad, el resultado, curación, protección, complicación o muerte. Los modelos causales de epidemiología que vamos a discutir hoy día, que son como los más prominentes, son 4. El modelo de Koch-Henle de 1887, el modelo de Bradford-Hill de 1965, los postulados de Evans del 76 y el modelo de Rodman del 76. Modelo de Koch-Henle del 1887. Koch, el del bacilo de Koch. Propuesto para el estudio de enfermedades infectocontagiosas. Se basa en la influencia de un microorganismo que debe, 1, encontrarse siempre en los casos de enfermedad. 2, poder ser aislado en cultivo, demostrando ser una estructura viva y distinta a otras que puedan encontrarse en otras enfermedades. 3, distribuirse de acuerdo con las lesiones y ellas deben explicar las manifestaciones de la enfermedad. Y 4, ser capaz de producir la enfermedad en el animal de experimentación al ser cultivado, algunas generaciones después. Este modelo resultó útil para enfermedades infecciosas, pero no así para las enfermedades no infecciosas, para las enfermedades crónicas, como nosotros conocemos. ¿Y cuál es la importancia de esto? Bueno, esta es un cuadro sobre la peste negra, y en esos tiempos la concepción del origen y de dónde venían las enfermedades era distinta. Se hablaba y se creía mucho sobre hechiceros, voluntad de los dioses, y la solución básicamente pasaba por esos mismos conceptos, o sea, la quema de brujas y culpar, digamos, a alguien, a algún mal espíritu o a alguna mala persona de que se produjeron estas cosas. La reproducción de arriba a la derecha es sobre la quema de mujeres en un pueblo, me parece que fue en Noruega, en el cual salieron los hombres a pescar en una tormenta y se desencadenó la tormenta y murieron todos. Quedaron solamente las mujeres del pueblo. Y como quedaron solamente las mujeres del pueblo y murieron todos los hombres, vinieron de otros pueblos y la acusaron de bruja por haber matado a sus maridos, así que las quemaron.
básicamente esa era cómo funcionaba la investigación científica a esas alturas. Lo que funcionaba, digamos, y lo que funcionó durante mucho tiempo, es la teoría de los 4 humores, que es una teoría acerca del cuerpo humano que está adaptada por filósofos y físicos de las antiguas civilizaciones griegas y romanas. Arrancó, digamos, con Hipócrates, alrededor del siglo V antes de Cristo, y se terminó de desarrollar con Galeno. Y llegó, escuchen bien, con plena vigencia hasta el siglo XVIII. La teoría moral fue el punto de vista más común del funcionamiento del cuerpo humano, hasta la llegada de la medicina moderna a mediados del siglo XIX. O sea, esta teoría del origen de todos los problemas de salud y todas las enfermedades por estos 4 humores, melancólico, flegmático, colérico y sanguíneo, dominó nuestro enfrentamiento médico durante 2000 años. 2000 años. En 2007, perdón, el British Medical Journal publicó una edición especial donde hablaba de los principales hitos de la historia de la medicina. Y dentro de los principales hitos de la historia de la medicina, como ven ahí, está los postulados de Bradford Hill en cuanto a la causalidad y específicamente en ese caso en cuanto a la relación y a la relación de causalidad que había entre el tabaco y el cáncer de pulmón. Pero aquí abajo, en 1854, se habla de un señor que se llama John Snow. En 1854, John Snow es considerado por algunos como el padre de la biología. No es este John Snow, que a usted le gustaría que esté hablando de él, es este John Snow. Él logró detener la tercera epidemia de cólera en Londres. Demostró que el cólera era causado por el consumo de aguas contaminadas con materias fecales, al comprobar que los casos de la enfermedad se agrupaban en zonas donde el agua consumida, estaba contaminada con eso. Ese año cartografió en un plano el distrito del Soho en Londres por los distintos pozos de agua y llegó a localizar como culpable al pozo que estaba existente en Broad Street y que estaba en el pleno, en medio, en el corazón de la epidemia. Snow recomendó a la comunidad clausurar esa bomba de agua, con lo cual fueron disminuyendo los casos de la enfermedad. Eso es muy, 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 muy importante y muy interesante, la observación que hizo John Snow. Él se dio cuenta también que había gente que vivía alrededor, en realidad trabajaba alrededor del pozo que estaba en Broad Street, que eran 2 fábricas, pero los trabajadores de esas fábricas que estaban frente al pozo no se contagiaban. Y eso era porque las 2 fábricas, tenían pozos independientes. Él, como vimos, localizó ese pozo, el que estaba en Broad Street, dándose cuenta que la tasa de muerte por cada 10.000 casas en esa zona era 10 veces más alta que en las zonas aledañas. Y después, por supuesto, como buen científico, graficó cómo iban disminuyendo el número de casos toda vez que la bomba en Broad Street se cerró, se clausuró. Esa es una réplica de la bomba que está en Londres, en una zona muy, muy cercana a donde originalmente estaba. Si ustedes tienen la oportunidad de ir, lo pueden visitar. Y ese es el causante, el vibриón de cólera. Eso no lo sabemos, y ¿cuál es la gracia? Bueno, en ese tiempo se pensaba que la enfermedad se transmitía de otra forma. La comunidad médica pensaba que la enfermedad y las enfermedades en general se transmitían por el aire. La teoría miasmática fue una teoría que formulada por Sydenham y John Maria Lorenzi, según el cual
emanaciones fétidas de los suelos y las aguas impuras eran las causas de la enfermedad. Y eso es lo que se pensaba. O sea, el descubrimiento de John Snow, su observación y ver que la relación entre ese pozo y el número de enfermos y el número de muertes es una observación brillante. O sea, fue a cambiar el paradigma del cuento, pero también probablemente se encontró con una gran resistencia, puesto que esto, como vimos recién, había dominado ese pensamiento los últimos 2000 años de la historia de la medicina occidental. Esa es la teoría miasmática, digamos. Acá los muertos, y de los muertos aparecían los miasmas, esta especie de vapores que eran los que causaban la enfermedad. Y ese era el motivo por el cual los médicos que vemos ahí arriba en el grabado original y en la caricatura abajo a la derecha usaban esas máscaras. No era para parecer pájaros, digamos. Se ponían filtros, hierbas, aceites y otras cosas medicinales dentro de esas máscaras. Y los médicos y los trabajadores de salud, digamos, usaban esas máscaras para respirar a través de ellas y de cierta forma filtrar estos miasmas que eran los que provocaban la enfermedad. Bueno, sabemos que Koch fue el que describió el bacilo, digamos, la tuberculosis provocada por el bacilo de Koch, pero su teoría, como vamos a ver, se queda corta, puesto que el estar expuesto al bacilo no es la única causa por la cual no obliga a que tú tengas la enfermedad. Como vemos ahí en ese gráfico, ese es el riesgo relativo de factores de riesgo de padecer la enfermedad tuberculosa y el riesgo relativo comparado con la población normal. Si te fijas, si tienes una infección por VIH, tienes entre 50 y 100 posibilidades más de desarrollar tuberculosis que un individuo de una población normal sana. Si tienes un cortocircuito yeyuno biliar, entre 27 y 63. Si tienes neoplasia cabeza y cuello, 16. Si tienes hemofilia, 9 veces más. Si tienes gastrectomía, 5. Si tienes bajo peso corporal, 2 y 4. Por eso es que todas, en realidad, esta teoría, que es como lo que nosotros nos gustaría que fuera epidemiología. Tenemos una causa, tenemos un efecto, eliminamos la causa y se termina el problema. Pero no es tan simple, y eso hace que aparezca, digamos, la segunda, digamos, racionalización de causalidad, pues esta obviamente se quedó corta dado el origen multifactorial y las asociaciones, digamos, multifactoriales que necesitan algunas enfermedades o la mayoría de las enfermedades para desarrollarse. Y ahí es donde surge esto. Este es el Sir William Richard Dole, que fue el médico británico al cual se le atribuye ser el primero en demostrar que fumar causa cáncer de pulmón y que aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca. En estos dos trabajos que aparecieron en el British Medical Journal, el 50 y el 54, pero fíjese que él es el primer autor, pero el segundo autor es A. Bradford Hill, que es profesor de estadísticas médicas, que es este señor posterior. Que él fue el que escribió las segundas leyes sobre causalidad. Tienen que darse cuenta, y como les decía yo, tienen que ponerse en contexto cuando uno revisa todas estas cosas por esto. Si ustedes se fijan ahí, ellos escribieron sobre el cigarrillo y el riesgo que provoca el cigarrillo para desarrollar cáncer de pulmón. Pero fíjense en esa publicidad de la época. 20.679 doctores dicen, 20.679 doctores dicen que los laquis son menos irritantes. Y como son tostados, son la protección de tu garganta en contra de la tos irritativa. O sea, los cigarrillos te protegen
de la tos irritativa en este caso eh, por ser tostado. Y eso avalado por casi 21.000 doctores. Contra eso acuérdense que en ese tiempo, ustedes no son muy jóvenes, la mayoría, me imagino, pero cuando yo estudié medicina, en mi internado, habían ceniceros en las salas de hospitalizados, porque habían doctores que fumaban en las salas de hospitalizados. Y yo alcancé a ver doctores atendiendo pacientes fumando. Entonces, en ese, claro, ahora uno eso es impresentable, pero cuando era niño, como les decía, se fumaba en los aviones, se fumaba en el transporte público, se fumaba en los taxis, se fumaba en todas partes. Ahora es impresentable, impensable y los más jóvenes probablemente lo encuentren una aberración. Pero es que, por eso le decía yo, todas estas cosas, todos estos cambios, todo este desarrollo adquieren aún más valor cuando uno los pone en el contexto histórico en que se desarrollaron. Por lo tanto, el trabajo de estas personas adquiere, según mi apreciación, un valor mucho más importante. ¿Qué es lo que dice Bradford Hill? Hace esta cosa, el postulado inicial, digamos, de Koch, que es de cierta forma acertado, pero bastante simple y como conversamos, que se queda corto, producto de que la mayoría de las enfermedades no son monofactoriales. O sea, uno podría decir que, claro, te fracturaste la pierna porque te caíste de un segundo piso. Bueno, eso es una causa, digamos, bastante directa y que no necesita más factores. Pero uno podría decir, te caíste porque no había protección en el segundo piso, porque consumes mucho alcohol, porque estabas triste. Entonces, incluso las causas, digamos, más directas, todas tienen segundas lecturas. Y por eso es necesario que los postulados fueran replanteados. Y en ese sentido, Bradford Hill dice que la causa de una enfermedad, y lo va complicando, pero lo va haciendo que tenga más sentido, puede ser inmediata, directa, remota o indirecta. O indirecta, subyacente a la asociación observada. En la medicina preventiva, la cuestión decisiva es si la frecuencia del suceso indeseable B resulta modificada por un cambio en la característica ambiental A. Lograr, digamos, una sucesión que sea perfectamente definida. Y el modelo de Bradford Hill, como les dije, de 1965, propone los siguientes criterios de causalidad en la búsqueda de relaciones causales para enfermedades, para llegar a las enfermedades no infecciosas, que eran un poco más difíciles de explicar desde este punto de vista. Lo importante aquí, y si después ustedes lo van a poder ver porque va a estar en línea, pero lo importante es darse cuenta y mirar los conceptos detrás de los modelos. La parte numérica es que si bien es súper importante, la podemos hacer y todo, la parte numérica es importante, sí, pero puede ser mal hecha o pensando que la gente es bien intencionada, o puede ser manipulada pensando en que la gente es malintencionada. Y eso puede llevar a que existan trabajos que dan cifras y asociaciones y determinan causalidades en forma errada. No me voy a extender, por ejemplo, con los trabajos de vacunas y autismo que han causado uno de los 10 problemas de salud pública más importantes que tenemos en el mundo y que vamos a tener en los próximos años con los antivacunas. Y eso es producto de la no observación del diseño. Por eso es que es importante distinguir las diferencias como en los parámetros que estamos hablando. Por eso es importante definir causalidades y asociaciones y notar la diferencia que hay entre ellos. Porque uno debiera tener y debiera funcionar con observación crítica
Dice, bueno, este es el objetivo de todo el curso, digamos, la observación crítica. Los números son importantes, pero lo importante, más importante, la de mayor importancia, es que ustedes comprendan lo que vamos a ir conversando y lo que vamos a ir hablando y lo que van a hablar más adelante, y lo apliquen para que se den cuenta si un trabajo tiene un diseño adecuado o no. Las comprobaciones numéricas son importantes, pero lo más importante es el pensamiento que está detrás. Bueno, después de hacer este, para algunos probablemente un poco fome, digamos, paréntesis, vamos a hablar de los criterios. Uno es la fuerza de asociación, y esa es la relación estrecha entre la causa y el efecto adverso a la salud. La asociación causal es intensa cuando el factor de riesgo está asociado a un alto riesgo relativo. El RR, riesgo relativo. Cuando hay un riesgo relativo mayor de 2, se considera una asociación fuerte. Miremos este ejemplo. Aquí vamos a hacer un grupo de 2.000 mujeres con uso de dispositivo intrauterino, dispositivo de DIU, digamos. Dispositivo intrauterino y la frecuencia de salpingitis. Como vemos ahí, si hay uso en el grupo de mujeres, si hay uso de dispositivo intrauterino, la frecuencia de salpingitis es mucho mayor si se compara con la frecuencia en mujeres que no usan dispositivo intrauterino con un RR de 3. O sea, tiene una asociación fuerte. Pero esto es lo que yo les decía recién. Si se separan acá, las mujeres, de acuerdo a el número de parejas sexuales, se hacen dos grupos, de acuerdo al número de parejas sexuales, con una pareja sexual o con múltiples parejas sexuales. Con una pareja sexual 1200, con múltiples 800. Fíjense lo que pasa. El RR queda igual. O sea, aquí el problema no es el uso de dispositivos intrauterinos para resolver la salpingitis, sino que el problema real es el número de parejas sexuales. Por eso es tan importante el diseño, es tan importante que ustedes vean la parte de pensamiento más que irse directamente al P o directamente al RR o directamente al numerito para saber si la cosa vale o no. Es importante leer cómo se diseñó el trabajo y qué fue lo que los investigadores pensaron, porque pueden haber partido pensándolo mal. Y eso, claro, muchas veces es difícil de determinar, especialmente cuando uno lee harto, pero bueno, hay que partir de a poco en realidad. El RR igual 1 indica que el riesgo de los expuestos es igual al riesgo de los no expuestos. Como veíamos, un RR mayor de 1 indica que el riesgo de los expuestos es mayor que el riesgo de los no expuestos. Por lo tanto, designación positiva posiblemente causal. Y aquí vamos a ver lo más entretenido de todo, que es el RR menor de 1, en que el riesgo a los expuestos es menor que el riesgo de los no expuestos. Por lo tanto, ahí tenemos una asociación negativa que posiblemente sea protectora. Y ahí tenemos una diferencia también en cuanto a asociación y causalidad. Pueden haber asociaciones neutras, asociaciones positivas y asociaciones negativas que son protectoras. Consistencia es el segundo criterio del modelo de Alford-Hill, que es que la asociación causa-efecto demostrada por los estudios de investigación en poblaciones y circunstancias distintas. O sea, esta relación no puede ser tomada solamente en una cosa específica, sino que tiene que ser capaz de reproducirse o entregar los resultados parecidos en distintos ambientes y en distintas poblaciones. Sin embargo, la falta de esta consistencia no excluye la condición causal, ya que distintos niveles de exposición, obviamente, y demás condiciones pueden disminuir o aumentar, digamos, el factor causal en determinados estudios, como vimos, por ejemplo, con el caso de los cánceres de protolos de sillón ahora. 3, la especificidad. Una causa origina un efecto en particular. Una causa origina un efecto en particular.
Temporalidad, una causa debe preceder a su efecto. Yo diría que esa es como la más constante de todas. El gradiente biológico, que es el número 5, es la relación dosis-respuesta. La frecuencia de la enfermedad aumenta con la dosis o con el nivel de exposición al factor. La plausibilidad biológica, el contexto biológico existente, y este es uno de los más importantes, debe explicar en forma lógica la etiología por la cual una causa precede o una causa produce un efecto, precede y produce un efecto en la salud. Por ejemplo, aquí tenemos dos odds ratio de 14.6 y en uno es consumo de alcohol relacionado a si durante el último año le han ofrecido o no alguna bebida alcohólica. O sea, si le han ofrecido bebidas alcohólicas, tiene un mayor consumo de alcohol versus las personas que no le han ofrecido bebidas alcohólicas. Y eso tiene cierta lógica. Pero si miramos al lado, el consumo de alcohol versus haber consumido alimentos ricos en hierro, tiene el mismo odds ratio, pero si uno lo piensa un poquito más, en el contexto biológico es más difícil de explicar. Entonces probablemente sea una relación artificial, siendo que, fíjense que el numerito, como les digo yo, el numerito es el mismo. Después tiene que estar la coherencia, que es la concordancia entre los hallazgos de la acción causal con los de la historia natural de la enfermedad y otros aspectos relacionados. La evidencia experimental, que es criterio deseable de alta validez, pero que rara vez se encuentra disponible en humanos, porque no vamos a hacer, a menos que seamos americanos, estemos haciendo el experimento de Tuskegee, no lo vamos a hacer con sífilis, no lo vamos a hacer. Y la analogía, si un factor de riesgo produce un efecto en salud, otro con características similares puede producir el mismo efecto. El de coherencia, entonces, implica el entendimiento entre los hallazgos de la asociación causal con los de la historia natural de la enfermedad y otros aspectos relacionados con la ocurrencia de la misma, como por ejemplo las tendencias seculares. Este criterio combina aspectos de consistencia y plausibilidad biológica. O sea, tienen que cuajar, como dicen, el pulso tiene que ir con la orina, como decían los doctores más antiguos. El pulso tiene que ir con la orina, ¿no? Tiene que hacer sentido el cuento primero. Otros criterios adicionales. Debe considerarse similar tamaño y distribución de la población a muestra. Tiene que haber variación notoria del efecto en las poblaciones. Tiene que haber reversibilidad. Si se retira la causa, cabe esperar que desaparezca o al menos disminuya el efecto a la salud. Y tiene que haber un juicio crítico sobre las evidencias, con base estricta en el conocimiento científico. Y esto es súper interesante y habla de una persona muy inteligente y muy comprometida con la causa, por decirlo de alguna forma, que ninguna de las 9 perspectivas que he mencionado pueden servir como prueba indiscutible de la hipótesis de causalidad, y ninguna puede ser exigida como condición sine qua non para que esto ocurra. Y eso es una de las cosas más importantes de la ciencia, es que no hay un paradigma, no hay un dogma que tenga que respetarse a rajatabla. Después pasamos a 1976 con los postulados de Evans, en que se complica un poco más la cosa, pero es producto de que los datos son más mayores y las cosas van siendo más difíciles de separar. Él habla de que la proporción de los individuos enfermos debiera ser significativamente mayor entre aquellos expuestos a la causa en comparación a aquellos que no lo están. Obvio. La exposición a la supuesta causa debiera ser más frecuente entre aquellos individuos que padecen la enfermedad versus aquellos que no la padecen. El número de casos nuevos de la enfermedad debiera ser significativamente mayor en los individuos expuestos a una supuesta causa en comparación con los no expuestos, como se puede comprobar en estudios prospectivos. De forma transitoria, la enfermedad debería mostrarte la exposición a la supuesta causa una distribución de los periodos de incubación representada por una curva en forma de campana. Tras la exposición a la supuesta causa, deberían aparecer un amplio abanico de respuestas por parte del huésped, desde las leves hasta las graves, a lo largo de un gradiente biológico lógico. Previniendo o modificando la respuesta del huésped, debe disminuir o eliminarse la presentación de la enfermedad. Por ejemplo, lo que estamos ahora todos nosotros en todo el mundo con el COVID-19, vacunando
o tratando con antibióticos a una población expuesta o enferma. Número 7. La reproducción experimental de la enfermedad debe tener lugar con mayor frecuencia en animales u hombres expuestos adecuadamente a la supuesta causa en comparación a aquellos no expuestos. Esta exposición debe ser deliberada en voluntarios, inducida en forma experimental en laboratorio o demostrada mediante la modificación controlada de la exposición natural. La eliminación, por ejemplo, la anulación de un agente infeccioso, o la modificación, por ejemplo, la alteración de una dieta deficiente, por decirlo de alguna forma, de la supuesta causa debería producir la reducción de la frecuencia de la presentación de la enfermedad. La prevención o la modificación de la respuesta del huésped mediante inmunización debería reducir o eliminar la enfermedad que normalmente se produce tras la exposición a la causa supuesta. Y todas las relaciones y decisiones deberían ser biológicas y epidemiológicamente verosímiles. Se parece bastante a lo que había dicho anteriormente, pero incorpora algunos conceptos más, digamos, sutiles. El modelo de Rodman del 76, que tiene un poquito más de contenido teórico, contempla relaciones multicausales y fue desarrollado en el ámbito de la epidemiología y es el más adaptado a los métodos estadísticos multivariantes. El modelo de Rodman muestra las siguientes características. Ninguna de las causas componentes es superflua. No exige especificidad. Un mismo efecto puede ser producido por distintas causas suficientes, cosa que es súper interesante y que como lo vamos a ver. Una causa componente puede formar parte de más de una causa suficiente para el mismo efecto. Si una causa componente forma parte de todas las causas suficientes de un efecto, se la denomina causa necesaria. Esto de las causas componentes suficientes y necesarias lo vamos a ver en un segundo. Una misma causa componente puede formar parte de las distintas causas suficientes de distintos efectos, y dos causas componentes de una causa suficiente se considera que tienen una interacción biológica, es decir, cuando ninguna actúa por su cuenta. El grado de interacción puede depender de otras causas componentes a su vez. Él define este modelo causa como todo acontecimiento, condición, característica o característica que juega un papel esencial en producir un efecto, por ejemplo, una enfermedad. Aquí vamos a ver las distintas. Causa componente es una causa que contribuye a formar un conglomerado que constituirá una causa suficiente. ¿Qué es lo que es una causa suficiente? La causa suficiente, si está presente, determina que el efecto siempre ocurra. Si hay causa suficiente, el efecto ocurre. La causa necesaria, por otro lado, ¿cuál es? Es la que si está ausente, el efecto no puede ocurrir. Por eso es necesario. Si no está la causa necesaria, el efecto no ocurre. Y finalmente está la cosa que habíamos conversado del factor de riesgo. Si el factor de riesgo está presente y activo, aumenta la probabilidad de que el efecto ocurra. La existencia de una asociación estadísticamente significativa entre la causa y su efecto es uno de los criterios para proponer una relación causal. Y como les decía yo, aunque hay que tenerla en cuenta, hay que considerar que no es el único. El diseño y todos estos pasos y este pensamiento que hay detrás de los estudios es lo más importante. Es lo más importante. Vamos a ver los tipos de asociación. La asociación causal directa. El factor ejerce su efecto en ausencia de otros factores o variables intermediarias. En este caso se habla de una relación necesaria y suficiente. La asociación causal directa. La asociación causal indirecta. El factor ejerce su efecto vía factores o variables intermediarias. Por ejemplo, aquí tenemos que el factor pasa por el paso 1, el paso 2, el paso 3 y luego produce la enfermedad. Ahí tenemos una asociación causal indirecta. El factor ejerce su efecto vía factores o variables intermedias. Aquí tenemos causas necesarias y no suficientes, como por ejemplo lo que conversamos, el virus papiloma humano, el cáncer de escroto o el cáncer de cuello uterino y el bacilo de Koch y la tuberculosis, que somos los ejemplos que pusimos. Porque aquí tiene que estar el factor A, el factor B y el factor C para determinar la enfermedad. Todos son necesarios, pero cada uno por sí solo
no es suficiente para el desarrollo de la enfermedad. Aquí está cuando no es necesario y sí es suficiente. El factor puede producir la enfermedad, pero también hay otros factores que actúan solos que la pueden producir. Por ejemplo, la leucemia, que puede ser por radiación o por exposición al benceno. Y esto es súper importante en lo que hablamos de la multicausalidad, o sea, una enfermedad puede ser producida por distintos factores. Y esa es como una de las cosas que abren las teorías, los criterios a medida que se van ampliando y se van desarrollando más desde el punto de vista del pensamiento. Y aquí tenemos otras que, por ejemplo, cuando hablamos de que no es necesario y no es suficiente. Aquí ningún factor por sí solo es necesario ni suficiente, como desafortunadamente son la mayoría de las enfermedades crónicas, como la diabetes y la hipertensión. Aquí puede ser que el factor A más factor B produzca la enfermedad, o que el factor C más factor C distinto, en realidad el D me equivoqué, produzca la enfermedad. Y aquí llegamos a lo más interesante y es lo que, lo que tenemos que incorporar y para poder diferenciar el concepto que yo creo que ya lo tenemos más o menos listo de asociación y causalidad, que es la asociación no causal. La relación entre dos variables es estadísticamente significativa, pero no existe una relación causal, sea porque la relación temporal es incorrecta, por eso son tan importantes las leyes y los conceptos básicos. ¿Fijáis? Porque la causa aparece después, por ejemplo, del efecto, y eso no, eso es incompatible. O porque otros factores responsables de la presunta causa y del presunto efecto, confusión. Esa es, por ejemplo, la asociación estadística entre la coloración amarilla de los dedos y el cáncer de pulmón. Pero tener los dedos amarillos no te da cáncer de pulmón. Lo que ocurre ahí es que ambos efectos dependen del fumar tabaco, que es el verdadero factor causal. Y aquí es lo que más me gusta, que es la asociación artificial espuria, que es una asociación falsa que puede deberse a ocurrencia causal o a una cierta desviación, que puede deberse a ocurrencia causal o una cierta desviación en los métodos de estudio. Y surgen sesgos de estudio y las asociaciones estadísticas no tienen valor y se pierde todo y el trabajo no sirve. Como por ejemplo, el trabajo sobre las vacunas, que tanto mal trajo a la medicina. A fines del siglo XIX en Holanda ocurrió un fenómeno curioso, que fue que la tasa de natalidad humana empezaron a tener muchos más bebés. Aumentó al mismo ritmo que la población local de cigüeñas blancas. De ahí fue cuando los padres utilizaron esa asociación espuria para evitar conversaciones incómodas con sus hijos de dónde venían los bebés y dijeron que los bebés los traían las cigüeñas. Y ahí fue donde esto apareció y se quedó después en el folclore mundial. Aquí vamos a ver otras asociaciones espurias, como las que les mostré, si ustedes se acuerdan, al principio de la presentación, que son la edad de Miss América versus los asesinatos por vapor y objetos calientes, que tienen una correlación de 87%. La edad de Miss América versus los asesinatos por objetos calientes. La gente que se ahoga después de caer de un bote de pesca versus la tasa de matrimonio en Kentucky, que tiene una correlación del 95%, por lo cual nosotros deberíamos, si lo miramos sin un análisis más profundo, deberíamos prohibir los matrimonios en Kentucky, se deberían ir a casar a otros estados. Y si miramos acá, las importaciones de petróleo crudo desde Noruega versus los conductores muertos en accidentes con trenes, tiene una correlación también súper alta de 95.45%. Como dijo Bradford Hill, me gustó, lo leí harto ahora, en realidad no me voy a decir que esta cosa no fue producto de haber leído todo de nuevo, porque no me acordaba de nada, pero me pareció súper interesante su pensamiento. Todo el trabajo científico es incompleto, ya sea observacional o experimental. Todo el trabajo científico es vulnerable para ser descartado o modificado con el avance de los conocimientos.
Esto no nos confiere la libertad de ignorar el conocimiento que ya tenemos o posponer la acción que aparenta exigir en un momento dado. ¿Quién sabe, preguntó Robert Browning, si no es el fin del mundo el día de hoy? Cierto, pero con la evidencia accesible, la mayoría de nosotros nos prepararemos para la rutina de las 8 a.m. del día siguiente. Sí, tenemos que aprender a trabajar con los datos que tenemos que aprender a cambiar, tenemos que aprender a buscar y tenemos que aprender, sin duda, a ser críticos. Como vimos, la asociación de una cosa con otra no tiene nada que ver con la causalidad y uno puede tener asociaciones que sean creadas, asociaciones que sean azarosas y asociaciones que sean eh, protectoras, como también asociaciones que sean causales. La causalidad es una cosa mucho más compleja que una simple asociación. Por supuesto, nosotros, y sin duda a los epidemiólogos les gustaría eh, tener muchos más causas absolutamente definidas, prístinas y cristalinas, pero finalmente con los datos que uno trabaja son con asociaciones y en esas asociaciones tenemos que desarrollar y tenemos que tener toda esta base, digamos, para poder saber el valor que les vamos a dar. Pero como les digo yo, el numerito que uno mira al final tiene valor, solamente tiene valor si el pensamiento que está detrás de cómo se llegó a ese numerito es correcto. Así que los invito a seguir en este curso, a que vayan despertando su espíritu crítico y seguir aprendiendo como aprendí yo gracias al tener que hacer esta clase. Muchísimas gracias. Si tienen, les interesa, ahí está, pueden escanear el QR y hay algunas otras presentaciones en el canal de YouTube que tenemos con algunos otros amigos oftalmólogos. Muchísimas gracias, nos estamos viendo.